El Evangelio de hoy, que es Juan 18 del 1 al 40 y del 19 del 1 al 42. Este, Simplemente voy a agarrar nomás unos versículos porque, eh, precisamente porque es muy largo el Evangelio, nomás me voy a centrar en unos versículos. Ya posteriormente, con más calma, cada uno irá leyendo el Evangelio completo. Cuando terminaron de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto y Jesús entró en él con sus discípulos. Jesús, el que, Judas, el que lo entregaba, conocía también este lugar, pues Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús dijo: Yo soy. Y Judas, que lo entregaba, estaba allí con ellos. Le damos muchas gracias, Señor, por el regalo tan grande de este día, en el que muchas veces no sabemos vivirlo. Viernes Santo, después de un momento de compartir contigo el día anterior, el jueves, donde tú nos invitabas a cenar por última vez sin saberlo. Hoy, en este día, mm, contemplaremos realmente, como dice el Evangelio, Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscan? Entonces, yo creo que esta es una constante entre bautizados, entre, toda una iglesia, entre todas las religiones. Estamos buscando constantemente a Jesús. Y muchas veces no es como muchos los buscamos, no como todos quisiéramos. Yo les invitaría a que realmente nos preguntáramos nosotros, que somos Verbum Dei, que somos una comunidad que ora y que predica, realmente mm, buscamos a Jesús, pero ¿para qué? ¿Con qué intención? Jesús ha caminado al lado de nuestra vida, dándonos muestras, dándonos ejemplo, enseñándonos, caminando con nosotros, sosteniendo nuestra vida, sacándonos de donde estábamos. Y muchas veces lo seguimos buscando porque no lo conocemos. Y peor aún, lo conocemos, pero no lo aceptamos. Y al no aceptarlo, lo rechazamos. Hoy, para nosotros, todos los creyentes, todos los bautizados, y principalmente para nosotros que somos Verbum Dei, que somos palabra de Dios, yo creo que este es una muestra, es una prueba para nosotros también, porque sí es cierto que Jesús sigue, pues sigue muriendo,
sea, esto no termina. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Desde que nos llamó, cuando tuvo la intención del por qué nos llamó a cada uno, a Carmen, a Nena, a Cari, a Eloy, a Enrique, a José Luis, a Carmen, a Laurita, a Martita, a Tere Trejo, a Marilu. O sea, ¿qué razón tenía Jesús para llamarnos? ¿Y qué razón tenemos nosotros para buscarlo? Es muy triste poder darnos cuenta que justamente en el momento en que Jesús lo van a buscar y preguntaban por él, no era por lo que habían predicado de él ni por lo que habían recibido. La gente que lo buscaba era porque no creía en él. Yo muchas veces he llegado a la oración con, con esas dudas muchas veces de no creer en Jesús, pero ¿cuánta ventaja tenemos nosotros de todo lo que el camino que nos han preparado los apóstoles, los santos y toda la gente que ha caminado en la vida de la fe, hasta encontrarnos con Dios a través del Verbum Dei, hasta encontrarnos con un Dios auténtico a través de la palabra? Entonces, mm, esta, este evangelio es que no es que cuente historias, es que cuenta una verdad y cuenta a lo que estamos llamados. O sea, esto es un manual de vida, no es una narración. Uno de los principales aspectos que se van a ver en este evangelio es cuando Jesús es arrestado. Entonces, también nosotros, pues, aprendamos a caminar con Él en este momento. ¿Por qué? Porque Él confiaba en sus apóstoles, pero muchas veces los apóstoles, aún a pesar de que Jesús vivió con ellos, les enseñó, les mostró, les dio pruebas palpables, muchas veces no le entendieron. Entonces, a veces yo me pregunto qué cosas arrestan a Jesús, qué cosas secuestran a Jesús de nuestra vida, de la vida del mundo, de la vida de la iglesia. Cuando nosotros estamos preparados para anunciar, para darlo a conocer, y resulta que cuando vamos a anunciar o cuando vamos a hablar o cuando estamos en reunión familiar o cuando vamos de paseo o cuando vamos a cumplir con alguna manda, realmente, ¿de qué hablamos? ¿De qué habla nuestra vida? Jesús pasó mucho tiempo con sus discípulos, enseñándoles, y de muchas maneras. Les mostró, de verdad, se mostró, Jesús se mostró cómo era y qué era Él, pero muchos no le entendían. Es bonito poder ver cuando Jesús, después de que es arrestado, se encuentra ante Pilato. Y fue más fácil que Pilato entendiera que él era rey. Fue más fácil que, que lo entendieran los judíos. Y esto para nosotros es una llamada de atención muy fuerte, porque podemos estar acostumbrados a seguir a Jesús. Podemos estar acostumbrados, es una costumbre. Jesús ya no es una persona, ya es un hábito, ya es una tarea, ya es un compromiso. Y ojalá que este tiempo que se nos ha ofrecido de preparación, que es el tiempo de Cuaresma, ha sido para realmente raspar y limpiar y quitar todo aquello que nos impedía reconocer a Jesús.
Yo nunca he desconocido a un amigo. Ha habido ocasiones en que a veces sus actitudes o sus formas de comportarse me molestan y le he dejado de hablar, pero nunca he dejado de reconocer a un amigo. Entonces, ¿por qué desconocemos a Jesús? Porque es más fácil que la gente de fuera lo reconozca. Y más aún, o sea, Pilato dice, no encuentro ningún delito en él. Dice, aquí está el hombre. Y de verdad, cuando pronunció esas palabras, yo creo que esto fue gracia de Dios, porque es como haberle dicho ante los judíos, es que este es el ejemplo, esta es tu identidad, esto es lo que deberías de estar viviendo, esto es a lo que estás llamado. Pero ya cuando desaparece Dios de nuestra vida, ya cuando hemos apartado los ojos de Dios, ya no reconocemos a Jesús. Y esto es muy fuerte, ¿no? Mm, Pilato reconoce a Jesús en privado. Obviamente, pues también Pilato tenía miedo, ¿no? Al César, porque Pilato, pero gracias a su esposa que le advirtió que era un hombre santo y que no se metiera con él, pues él trató, él luchó, él intentó, pero ¿cuántas veces nosotros hemos intentado hablar de Jesús a los demás, hemos tratado, pero no lo hemos dado todo? Pilato termina lavándose las manos. A veces uno termina renunciando o rindiéndose cuando vemos a una persona que no cambia, que no cree, que no me entiende, que pensamos que ya es un adulto y que debería de entender muchas veces a los hijos cuando les queremos meter a fuerza, ¿no? Sin darnos cuenta. A veces la desesperación, a veces el no, el olvidarnos de que Jesús está con nosotros y de olvidarnos de lo que nos ha formado y de olvidarnos de cómo nos ha amado, pues yo creo que todo este tiempo es precisamente para eso, para un recomenzar, para un reiniciar. No se trata de ver los puntos negativos, no se trata de ver los puntos equivocados o los errores o las faltas o los pecados. Yo creo que es una llamada de atención de verdad para descubrir y renovar la calidad del amor de Dios y entender para qué fuimos llamados. Sí, hemos sido llamados para ser consolados y ser amados porque lo hemos necesitado, pero también hemos sido llamados para ser testigos. Entonces a mí me llamaba la atención cuando Pilato reconoce en privado a Jesús, que es rey, pero mm, nosotros también, ¿acaso no nos pasará lo mismo? Que nomás reconocemos a Jesús en la oración y cuando salimos de la oración y cuando estamos en la lavada, en la cocina, cuando estamos con el esposo, con la esposa, ¿por qué se desaparece del mapa Jesús? ¿Por qué no lo reconocemos? Porque cuando estamos tratando de formarle a los hijos en valores, ¿por qué terminamos formándoles como a nosotros nos educaron? De hacerlos dependientes, de hacerlos esclavos muchas veces de nuestros ideales. Y, y esto, pues digo, Dios sabe y Dios ve los corazones, que no hay mala intención. Yo en mi mamá reconocí después de mucho tiempo el valor de una madre entregada que lo dio todo. Pero antes de conocer a Jesús, yo le reclamaba del por qué no me había enseñado a sufrir, por qué no me había enseñado a enfrentar, porque me habían... Y esto pues yo no le entendía. El reclamo venía por las carencias que nosotros vamos pasando, pero ya después del tiempo. Sin embargo, Jesús se ha cruzado a tiempo en nuestra vida y quiere que lo reconozcamos no nomás en privado, sino también en público, que no tengamos miedo. Entonces, a Pilato le pudo más el miedo al César que el miedo a los judíos cuando le gritaron a Jesús que lo crucificara. Se estremeció, Pilato se estremeció, un emperador, un hombre romano se estremeció
cuando sintió la mala cizaña, cuando sintió la mala vibra, cuando sintió de verdad, eh, pues no entiendo, ¿no? O sea, la soberbia de los judíos cuando le gritaron crucifícalo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Pilatos? Lavarse las manos y entregar a Jesús. ¿De qué nos sirve presumir a nosotros muchas veces que en nuestras manos está la vida o la muerte de Jesús? Porque esto lo hacemos a cada día. Yo muchas veces he terminado el día triste, y no comprendo muchas veces por qué me he sentido mal. A veces llego a mi casa y digo, Señor, sin satisfacción. ¿Pero por qué? Porque a veces subo al camión y veo a la gente al lado necesitada de Dios y voy callado, voy ensimismado, voy metido en mis problemas, voy metido en mi trabajo, voy metido en mis pendientes, voy metido en las actividades, voy metido, pero realmente me olvido de lo más nuclear, de lo más esencial a lo que nos ha llamado Jesús. Y terminamos lavándonos las manos como Pilato. A veces estamos reunidos en familia desayunando o comiendo y a veces veo a mis nietos o a veces veo a mis hijos metidos en el celular y muchas veces me surge eso, o sea, ¿cómo es posible que nos ganen la tecnología, que nos gane algo que es bueno, pero algo que está rompiendo? Y yo, pues, muchas veces he tratado de hablar con mis nietos y les he dicho. Y sí llegué a un momento en el que les prohibí que en la mesa cero celular, porque necesitamos, los exhortaba yo, en una ocasión hace poco los exhortaba yo a que aprendieran a vivir en familia y que no permitieran que esto se rompiera, que era mejor el trato, la relación, la mirada, el diálogo, el compartir anécdotas. Entonces, a veces uno termina lavándose las manos. Los judíos cuando pierden su identidad, le dan más peso al poder y al miedo a perder ese poder. ¿Y qué provoca eso? El deseo de matar a Jesús, porque se ha proclamado Hijo de Dios. Entonces, nosotros, que la invitación para este día, pues más que perseguir a Jesús, sea nuestra actitud. mm, Ya Jesús nos anticipa que muchas veces los apóstoles le negaron, le traicionaron, lo vendieron, huyeron, lo abandonaron. Ya Jesús nos anticipa. Ya depende de nosotros. Gracias a Dios que las pautas se mantuvieron en estos días. De verdad, yo le agradezco a Dios que mueve los corazones y de alguna manera, porque es que nosotros como Verbum Dei, o sea, no nomás nosotros como Verbum Dei, sino toda la iglesia está llamada a mantener una unión, mm, mm, no nomás en momentos. No comes una vez y ya dejas de comer para 2, 3 meses. Comes y pasa un periodo y vuelves a comer. La Eucaristía no nomás es para ir cada 8 días, pues el alimento para las fuerzas, para la fe, para el amar, para el ser hermanos, para el cumplir con los compromisos, para dar la vida por Jesús como la dio por nosotros. Esto supone muchas veces, mm, este, pues, no perder nuestra identidad. Y esto es lo que hace la oración cuando nosotros vamos a la oración. Una vez que aportamos la mirada de Jesús, el miedo y el poder provocan en los maestros de la ley el deseo de crucificar a Jesús. Entonces, que no nos vaya a pasar a nosotros que a veces por el exceso de trabajo, por los compromisos, por la llamada, que muchas veces nos llega a superar, si es cierto, pero es porque no tenemos ese contacto de tú a tú, de cara a cara con Jesús. Y a veces nos provocan más mm, la llamada que las cosas materiales. A veces nos jalan más las cosas materiales. Y pues yo no digo que no tengamos que pasear, que tengamos que comprar, que tengamos que tener. Yo no digo nada de eso, pero
Nuestro corazón no tiene que ser esclavo de eso, sino que tiene que ser esclavo del amor, del que te viene a dar la vida, del que te viene a levantar, del que te viene a dar todo. Porque de qué te sirve que tengas todo si no tienes a Dios. Lo hemos visto. Ha sido palpable en gente famosa, en youtubers, en gente que ha andado metido en las redes sociales y que termina con su vida. O sea, ¿de qué sirve tenerlo todo? ¿De qué sirve ser famoso? Crucificar a Jesús es una forma educada de decir matar a Jesús. Entonces, que no perdamos nuestra identidad. Si no oramos, perdemos nuestra identidad, perdemos nuestro valor, perdemos nuestra esencia y dejamos de reconocer a Jesús. Y lo primerito que es alejarnos. Y cuando tú te alejas de Dios, cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de formarte, cuando tú dejas de ir al Evangelio, pierdes tu identidad. Y al perder tu identidad, te puede más el mundo, le haces más caso al mundo que a Dios. Pero sabemos que la muerte, ni el pecado, ni el mal tienen la última palabra. La última palabra la tiene el amor. Que Jesús es crucificado no a pesar de todo, no, 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 hermanos, sino que porque así tenía que ser. Aquí entra lo que es realmente el valor auténtico del amor de Dios. Jesús muere en la cruz no porque era condenado o porque era o no culpable, no, porque los planes de Dios así tienen que ser. Uno tiene que morir, lo dijeron y lo dijeron bien. Y yo creo que esto también fue también gracia de Dios, que muera uno solo por todos. Más vale que uno muera. Entonces, ¿quieres que tu vida, que tu familia viva? ¿Quieres que tu vida esté entera? ¿Quieres que tu vida se mantenga fuerte en la enfermedad? ¿Quieres que tu vida se mantenga firme y que soporte todas las embestidas que la vida nos hace? Pues dale el crédito a Dios, devuélvele, recupera tu identidad y date cuenta del por qué la voluntad de Dios tiene que ser así. Cuando Jesús es crucificado, es la expresión más fuerte de un amor apasionado. Y la cereza del pastel no es la muerte, es la resurrección. No se trata de ver como decía mi mamá, no, o sea, no se trata de ver el prietito en el arroz. No se trata de ver la muerte, no se trata de ver el dolor, no se trata de ver lo que va a costar, porque eso es nada en comparación a la vida eterna que Dios nos da, sino la blancura del amor de Dios. Eso es lo que donde se tiene que centrar nuestra vida, no en la muerte, no en el dolor, no en el sufrimiento. Ve en el ejemplo que Jesús nos ha dado de cómo Jesús fue sostenido en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades. Muchos de los apóstoles que han pasado por enfermedades, Estercita, Antonio, Martita con su nieta, Marilú, también con su salud, ¿cuántas personas no han visto realmente la fuerza del amor de Dios? Entonces, al ver la cruz es ver no la muerte, sino la vida y el amor en plenitud. Pidámosle a María, pues, que nos regale, pues, si no es todo, tantito, que nos regale tantito de cómo vivió al lado de Jesús este momento en el que Jesús nos necesita. Y no por Él, por ti y por mí, para no perder nuestra identidad y no tengamos miedo a lo que venga, sabiendo que nuestro premio será la vida eterna, sabiendo que nuestro premio será el resucitar. Entonces no tengamos miedo en bajar de la soberbia, no tengamos miedo de renunciar a los placeres, no tengamos miedo de renunciar a los antojos personales, que esté sobre todo la voluntad de Dios como Jesús nos lo mostró. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.